Entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. Entonces, una breve introducción de lo que manejamos a grandes rasgos en Ciotek. El tema de backup online, tema de SOC, tema de consultoría, tema forense, temas de infraestructura y temas de seguridad. A grandes rasgos lo que le podemos ofrecer y estamos atentos a cualquier solicitud o necesidad que puedan presentar para colaborarles dentro de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Entonces, nuestro webinar se trata del plan de contingencia. Vamos a ver una breve descripción que en términos informáticos, un plan de contingencia es un programa alternativo para que una organización pueda recuperarse de un desastre informático y restablecer sus operaciones con rapidez. Un plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una organización. Cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser un daño de un servidor o puede ser un daño, por ejemplo, de una instalación, de un daño eléctrico, que eso sería externo. Estos planes lo que pretenden es garantizar la continuidad del funcionamiento de la organización frente a cualquier eventualidad. Los planes incluyen 4 etapas básicas, que es la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad y obviamente la ejecución, la puesta en marcha. Aquí vemos un pequeño gráfico que un plan de contingencia es cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que una etapa depende de la otra y siempre va a ser un proceso repetitivo. Por ejemplo, aquí vemos que se puede hacer un plan de mantenimiento. La siguiente secuencia sería un análisis de riesgos. Luego iríamos a una estrategia de recuperación, un desarrollo de estrategias de acuerdo a cómo nos haya ido en la estrategia de recuperación, si fue satisfactoria o se presentaron inconvenientes dentro de la ejecución de esta estrategia. Ahí vamos al desarrollo de estrategias, que es el mejoramiento de esta estrategia. Desarrollo de procedimientos, es todo el paso a paso que se va a documentar y se va a establecer para llegar a buen término en nuestro plan de contingencia. Y las pruebas de entrenamiento, que eso son pruebas en servidores o en servidores no, sino escenarios de pruebas, como su nombre lo indica, para no afectar un servidor que esté en producción o afectar el buen funcionamiento de la empresa en su día a día. Y pues volvemos al plan de mantenimiento, se le hacen las mejoras, los ajustes de acuerdo a cómo nos haya ido en todo el ciclo, y el ciclo sería repetitivo. Vemos que en primer lugar está el plan de respaldo. ¿Qué es el plan de respaldo? Es aquel que se encarga de determinar lo que son las medidas de prevención, es decir, las que se tienen que llevar a cabo con el claro objetivo de evitar que pueda tener lugar la materialización de una amenaza en concreto. O sea, eso es un plan preventivo. Es ir un paso adelante de lo que puede suceder para evitar que no suceda. En segundo lugar, se ve que integra el proyecto de contingencia, lo que es el plan de emergencia, que su propio nombre indica, está conformado por el conjunto de acciones que hay que llevar a efecto durante la materialización de la amenaza y también después de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya se nos presentó la incidencia, entonces tratar de solucionarla lo más pronto posible, adaptarnos al plan de contingencia y llevar a buen término la recuperación. Y en tercer lugar, pues está ya el plan de recuperación, que es el que se va a documentar, se va a diligenciar un formato, una matriz, como lo manejen de acuerdo a las políticas internas. Eso se realiza después de la amenaza con el claro objetivo de recuperar el estado en el que se encontraban las cosas antes de que se presente la incidencia. ¿Qué beneficios obtendríamos teniendo un buen plan de contingencia? Podemos reducir los riesgos que en caso de materializarse las amenazas que los originan pueden presentar pérdidas económicas. Obviamente sabemos que toda afectación de servicio nos va a generar una afectación económica en la compañía. Podemos tener un ahorro en tiempo y dinero
al afrontar y corregir situaciones nefastas antes de que ocurran y nos obliguen a resolverlas con prisas y cualquier precio. Quiere decir que estamos prevenidos en caso de que se presente alguna eventualidad, ya sabemos qué debemos hacer y no tenemos que ir trabajando sobre la marcha o tratando de solucionar sin saber para dónde vamos. Y tercero, mejora la imagen y revaloriza la organización, mostrándole a los clientes que se toman medidas diarias para garantizar la continuidad del negocio. Esto quiere decir que estamos preparados ya para cualquier eventualidad y damos una solución mucho más rápida y efectiva. Ahora vamos a ver los tipos de planes de contingencia, que teniendo en cuenta las características y prioridades de las funciones del servicio en donde puedan ocurrir los inconvenientes con el sistema de información y en general con todo lo que pueda estar relacionado con área de sistemas en la institución. Los planes previstos y no previstos se subdividen en tres. Cada uno determina las medidas necesarias para lograr su objetivo. Esto quiere decir pues que se le dan prioridades a los planes de contingencia y pues a los servicios y demás activos de la compañía. Tenemos tres planes. Primero es el plan automatizado, que son los que permiten tener resultados de forma automática por intermedio de dispositivos con idénticas funciones y características. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se crea una tarea, un recurso automático, por ejemplo, un HA es un plan automatizado. ¿Qué quiere decir un HA? Alta disponibilidad. Lo que hace es, en caso de que falle el dispositivo principal, entra a funcionar un dispositivo alternativo, un dispositivo de backup, y no vemos afectación de servicio. Es de 3 a 5 segundos la afectación de servicio mientras entra a trabajar el backup. Dice que son los que permiten resultados de forma automática por intermedio de dispositivos con idénticas funciones y características, con el propósito de otorgarle al usuario el mismo tipo de servicio, es decir, al momento de una contingencia poner en funcionamiento el plan de forma rápida y oportuna, era lo que ya les decía, por ejemplo, un HA, que es una tarea que se hace automática, entra a trabajar el dispositivo de backup y para el usuario es casi que transparente la afectación. Planes semiautomatizados. En este tipo se deben ejecutar procesos tanto de forma manual como automatizados para obtener una solución al instante. Un plan semiautomatizado puede ser, por ejemplo, una herramienta de backup. Se nos daña un servidor, tenemos ya una tarea programada donde le hacemos un backup o una imagen a todo el sistema operativo. Esa es la parte automatizada y la parte manual sería ejecutar una tarea de recuperación, crear la tarea y llevarla a fin término. Y tendríamos los planes manuales, que es donde se utilizan procedimientos manuales. Esto significa que no hay ningún uso de sistemas automáticos de apoyo en reemplazo del proceso normal. Un sistema manual, por ejemplo, puede ser, tenemos un SwissCore, no tenemos un HA. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos esa plantilla en un switch alternativo que tengamos de respaldo y lo conectamos físicamente, pero pues sería todo el trabajo manual, cargar la plantilla y hacer la conexión física de un dispositivo al otro. Esto sería un plan manual, un ejemplo. Dice que todos los planes de contingencia siguen un ciclo de vida PHBA. Significa PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Esto también es un ciclo repetitivo y estos nacen de un análisis de riesgo donde se identifican lo que afectan la continuidad del negocio. Pues es lo que tratamos de hacer, que es prevenir y estar preparados para cualquier eventualidad que se presente. Periodo máximo de interrupción. Pues esto depende mucho del activo que vayamos a documentar o a trabajar. Hay que tener en cuenta que el objetivo de un plan de continuidad tiene por finalidad la continuidad del negocio, valga la redundancia, tras una contingencia grave y evitar pérdidas económicas significativas en la organización. Esto quiere decir pues, que se afecta un servicio, se daña un servidor crítico y pues obviamente esto repercute en que algún proceso no pueda trabajar, se atrasan sus labores, por ende no se le cumple al cliente y pues esto genera pérdidas económicas. Es por eso que a los datos considerados críticos se les deben realizar copias de seguridad y estar a disposición para su pronta recuperación. Antes de seleccionar una estrategia,
se deben identificar los valores de recuperación de datos, los cuales se conocen como tiempo de recuperación objetivo, RTO, y punto de recuperación objetivo, RPO, que los vamos a ver a continuación. RPO, que es punto de recuperación objetivo, es el punto en el tiempo desde el cual recuperamos nuestra información, es decir, la cantidad de información que se puede tolerar perder medido el tiempo desde un último respaldo disponible o bien desde un último trabajo de recuperación. Esto, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de backup. Igual, yo le hago un backup, por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana a una base de datos. A las 9 se me presenta una afectación y se me daña la base de datos. Yo puedo restaurar el backup de las 7 de la mañana, pero esto me implica una pérdida de información entre las 7 y las 9 de la mañana. Entonces, por eso se llama punto de recuperación, porque es un punto anterior, pero no podemos garantizar que toda la información se va a recuperar. Y RTO es el tiempo en el que se vuelve a poner los servicios en funcionamiento para entregar nuevamente el servicio a los usuarios y a los clientes. Es el tiempo que nos vamos a demorar, por ejemplo, corriendo la tarea de recuperación. Volviendo al ejemplo anterior, ¿sí? Digamos que es una base de datos que pesa 100 gigas, se va a demorar promedio 20 minutos a media hora. Entonces, este sería el RTO, el tiempo que nos demoramos en volver a poner en producción la base de datos. El tiempo de recuperación objetivo y el punto de recuperación objetivo son parámetros específicos que están íntimamente relacionados con la recuperación de desastres y tienen que ser considerados para que un plan de este tipo pueda ser implementado. Debemos tener en cuenta los dos puntos, el RPO y el RTO, para nuestro plan de contingencia. Ahora vamos a ver los niveles de criticidad general. Disculpa, Wilson. Tenemos una pregunta acá por parte de uno de los asistentes. Nos preguntan, ¿qué tecnologías y herramientas recomiendan para asegurar que el RPO sea alcanzable y mantenido durante una interrupción de servicio? Pues generalmente se maneja una matriz de riesgos. Es donde se documentan todos los servicios, servidores, todas las fallas externas que se puedan presentar. Ahí se va a documentar detalladamente el plan de contingencia que se pueda llevar a cabo, los diferentes escenarios que se puedan presentar. Este lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un ejemplo de un plan de contingencia que tenemos diligenciado acá internamente. Ok, y también escribió lo siguiente. Es decir, se debe evaluar y ajustar periódicamente el RPO en respuesta a cambios en la infraestructura. Sí, se debe evaluar. Generalmente se hace una evaluación trimestral de nuestra matriz de riesgos, que es donde está todo documentado. Igual no es lo mismo generar una matriz de riesgos sobre posibles escenarios que generarla sobre una experiencia vivida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo yo decir, me voy a demorar restaurando la base media hora, que ya ir y generar la tarea y mirar cuánto se demora, porque esto depende mucho de la capacidad de procesamiento del servidor, de otras tareas que se estén ejecutando y estén consumiendo recursos. Entonces, pues eso depende mucho el escenario en el que se presente la situación. Si es un entorno de pruebas que son supuestos a un entorno ya, un escenario donde se está presentando la situación, que ya es donde estamos ejecutando todo el plan de contingencia. Listo, ya no sé si tengan alguna otra pregunta o continuamos con la presentación. Creo que podemos seguir, Wilson. Listo, entonces continuamos con los niveles de criticidad. Generalmente se manejan 3 niveles de criticidad: bajo, medio y alto. Acá para que se pueda ver. Listo. Que es el cuadro que vemos a la derecha. Dice que la criticidad, es el nivel de impacto e importancia que tiene una máquina, equipo o dispositivo en los procesos de una organización. El grado de prioridad determina a su vez la intensidad y frecuencia con la que deberíamos prestar mantenimiento a un activo.
De este modo, se busca focalizar el esfuerzo del equipo para alargar la vida útil de los activos, maximizando la rentabilidad. Como ya les explicaba, el sistema generalmente se diferencia en tres zonas de clasificación: alta criticidad, mediana criticidad y baja criticidad. Alta criticidad es donde hay un riesgo menor de falla, un equipo de propósito general, podemos decir, por ejemplo, un directorio activo. Es un equipo que si se nos falla y dura 1 hora, 2 horas fuera, no nos va a generar tanta afectación y los procesos van a poder seguir trabajando. Criticidad media es donde hay un riesgo medio o moderado. Un equipo esencial requiere una evaluación del diseño o caracterización del proceso para reducir el valor del NPL. ¿Qué quiere decir esto? Que es un equipo que ya genera una afectación a uno o varios procesos y pues se debe tener más en cuenta y darle una prioridad media para su recuperación. Y pues para documentar todo el tema de la matriz de riesgos y los posibles escenarios que se puedan presentar. Y pues tenemos la criticidad alta. Estos son los servidores que son bastante críticos y que pueden afectar varios procesos o toda la compañía, que es donde existe un riesgo alto, es un equipo crítico, requiere revisiones detalladas al diseño y o proceso para reducir el valor del NPL. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un servicio de Internet. Si se nos cae el Internet, obviamente queda la mayor parte de la compañía sin servicio. Por ejemplo, si manejamos Office 365, que eso es en la nube, un servicio en la nube se caería. Entonces, esto es un riesgo bastante alto para el proceso y la continuidad de negocio de la compañía. Y ahora vamos a ver unos ítems a tener en cuenta para medir la criticidad de los dispositivos o de los servicios que manejamos en la compañía. Dice que uno de los métodos para definir la criticidad es el ABC. El objetivo es clasificar cada activo en una categoría. Esto es lo que acabamos de ver anteriormente. Si es altamente crítico, moderadamente crítico o baja criticidad. Para llegar a este resultado, se define la cantidad y frecuencia de fallas y la importancia de la máquina en cuestión. Luego se somete cada activo a 6 criterios divididos según su importancia. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que estábamos poniendo en el ejemplo anterior. Tenemos que mirar cuántos procesos afecta, qué afectación puede presentar para la continuidad del negocio y qué prioridad le debemos dar para la recuperación o qué acción podemos tomar para que no se presente esta incidencia. Primer ítem es la seguridad. Las máquinas peligrosas son más críticas porque pueden afectar la vida y la salud del operador. Calidad del producto. Los activos que influyen en la calidad del producto final tendrán una mayor criticidad. Impacto en la producción. Las fallas que generen demoras o paradas totales de producción se colocarán en el nivel A. Este es el ejemplo que acaba de colocar del Internet. Esto afecta a toda la producción, por ende se debe colocar en un nivel muy alto y tener un plan de contingencia que nos permita solucionar la incidencia mucho más rápido. Confiabilidad de la máquina. Se refiere al tiempo transcurrido entre fallas en una misma máquina. Es un factor clave para el análisis de criticidad en mantenimiento industrial. Esto también hace referencia a que se deben tener un plan de mantenimientos preventivos a los dispositivos, tanto mantenimiento físico como mantenimiento lógico, tema de actualizaciones de Windows y demás. Tiempo y recursos de reparación. Medida que expresa el tiempo promedio necesario para reemplazar o reparar un componente o para que la máquina se encuentre operativa nuevamente. Si precisa de mucho tiempo y recursos, como operadores expertos o terceros, será más crítica, te va a tener un puntaje más alto, un nivel más alto de criticidad. Y los costos de mantenimiento, que pues el dinero es fundamental para determinar la criticidad de un activo. Cuanto mayor sea el costo, mayor será el grado de criticidad. Ahora vamos a hablar un poco de la matriz de riesgos, que es el documento o el archivo que se debe tener en cuenta para documentar todas estas situaciones que se puedan presentar.
Dice, la matriz de riesgos te permite analizar el riesgo al definir cada evento como de impacto alto, medio o bajo, en una escala de 1 al 25. Una vez que evalúas la gravedad y la probabilidad de cada riesgo, otorgarás la prioridad correspondiente a cada uno y te prepararás para ello en consecuencia. Esto quiere decir que vamos a analizar los diferentes factores que entran a jugar o a tener en cuenta para generar la matriz de riesgo. Se generan unos puntajes y se genera un promedio. Se lo vamos a ver ahorita en la matriz de riesgo que tenemos de ejemplo. Y pues de acuerdo a ese puntaje se le da la criticidad a cada dispositivo o a cada servicio. Al momento de crear la plantilla de matriz de riesgos, primero deberás identificar tu escala de gravedad, que colocarás en las columnas de la matriz. La escala de gravedad mide qué tan graves serán las consecuencias de cada riesgo. En una matriz de 5 por 5 tendrás 5 niveles en tu escala de gravedad. Ya más adelante vamos a ver el cuadrito y van a entender un poco más a lo que hacemos referencia en esta escala de 5 por 5. El primer ítem, que sería punto 1, sería insignificante. El riesgo genera pocas consecuencias si ocurriera. Le damos 2 puntos, que sería un valor menor, si las consecuencias del riesgo se gestionaran con facilidad, o sea, si es fácil recuperación. Significativo o punto 3, darle 3 puntos a este ítem. Las consecuencias del riesgo, tardarán en mitigarse. Esto quiere decir que ya nos toma un poquito más de tiempo llegar a una solución del incidente. Mayor, puntaje 4. Las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo. O sea, se debe tener en cuenta no solo que se soluciona la incidencia, sino que se debe tener un plan para solucionar la falla de raíz. Y severo o puntaje 5, las consecuencias de este riesgo serán muy perjudiciales y pueden resultar difíciles de recuperar. Esto hace referencia, por ejemplo, a un daño físico de un disco duro, de un procesador, que ya toca invertir en la compra del repuesto y pues el tiempo que se demore nuestro proveedor en suministrarnos la parte para poder hacer el cambio. Bueno, luego de tomar este puntaje que vimos en la anterior, vamos a la otra escala, que luego deberás identificar la escala de probabilidad que colocarás en las filas de tu plantilla de matriz de riesgos. La escala de probabilidad identifica qué tan probable es que ocurra cada riesgo, o sea, si se puede presentar a diario, semanal, mensual, trimestral, qué tan frecuente se puede presentar esta incidencia. Casi seguro, es el puntaje más alto, el de 5, dice que puedes estar bastante seguro de que este riesgo ocurrirá en algún momento, o sea, la falla se va a presentar generalmente. Probable, puntaje 4. Existe una gran probabilidad de que este riesgo ocurra. No puede ser tan frecuente, pero sí puede ocurrir. Moderado, puntaje 3. Este riesgo podría ocurrir o no. Las probabilidades de que sucedan son 50-50. Poco probable, puntaje 2. Existe una gran probabilidad de que este riesgo no ocurra. O sea, puede ser mínimo la probabilidad. Y raro, o que es puntaje 1, el hecho de que este riesgo ocurra en una probabilidad remota, puede ser una vez al año. Cuando ya determinamos estos dos niveles y vamos asignando puntaje, colocas el riesgo en una matriz en función de su probabilidad y gravedad, que son los dos ítems que miramos anteriormente, y le asignamos un puntaje a cada uno. Obtendrás el nivel de impacto del riesgo. El impacto del riesgo está codificado por color de verde a rojo. O sea, verde es baja, color naranja es media y rojo es alta. Y se clasifica en una escala del 1 al 25 de acuerdo al puntaje que obtengamos. Entonces, si el puntaje total es entre 1 y 6, se determina como baja y su color sería verde. Es probable que los eventos de bajo riesgo no sucedan, y si sucedan, no tendrán consecuencias significativas para tu proyecto o empresa. Puedes etiquetarlos como de baja prioridad en tu plan de gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son incidencias que afectan muy mínimo o no afectarían la producción en caso de que se presenten. Medio,
Sería cuando el puntaje total nos da entre 7 y 12 puntos. Los eventos de riesgo medio son una molestia y pueden causar contratiempos en el proyecto, pero si tomas las medidas correspondientes para prevenir y mitigar estos riesgos durante la planificación del proyecto, estarás allanando el camino hacia el éxito del proyecto. No debes ignorar estos riesgos, pero tampoco es necesario que sean tu principal prioridad. Pues como ya su nombre lo indica, es medio. Puede generar una afectación, pero mínima, no generaría tanto, esto va muy atado a los costos, no generaría tantos costos a la empresa en caso de presentarse. Y pues el riesgo alto, que es entre 13 puntos y 25 puntos. Si no los tienes en cuenta durante la planificación del proyecto, los eventos de alto riesgo pueden hacer que tu proyecto descarrile, dado que es probable que estos riesgos ocurran y tengan consecuencias graves. Son los más importantes en tu plan de gestión. Esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es, por ejemplo, la afectación de un canal de Internet, la afectación del firewall, que obviamente se pierden las comunicaciones, se pierde la comunicación entre servidores y cliente final, y pues no va a haber servicio y esto va a atrasar todas las labores y va a generar contratiempos para los procesos. Aquí vemos el mapa inherente, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Por un lado vemos la probabilidad. Está el punto 1 raro, el 2 poco probable, 3 moderado, 4 probable y 5 casi seguro, lo que vemos a la izquierda. Y en la parte de arriba vemos el impacto, que es donde analizamos qué tan severos serían los resultados si ocurriera el riesgo, y también tenemos los puntajes del 1 al 5. Entonces, de acuerdo a los dos ítems, vamos ubicando nuestros servicios, servidores, activos y demás en este cuadro y pues le vamos asignando el puntaje total. En este cuadro nos basamos para determinar los puntajes y el nivel de criticidad que se puede presentar en la matriz de riesgo. Conclusiones. Las ventajas del plan de contingencia informático es que otorga la flexibilidad para reaccionar ante un incidente importante que interrumpa el normal funcionamiento de los servicios informáticos y poder retornar lo antes posible a su normal funcionamiento. Algo que tampoco se debe olvidar es que la protección de los sistemas de la información es un proceso vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras exista la organización debe existir preocupación para hacer frente a los problemas que pongan en peligro su continuidad. ¿Sí? Peligro vivo porque pues se afecta el normal funcionamiento de los servicios y esto afecta pues la continuidad de negocio. Un plan de contingencia informático dependerá de varios factores, como la efectividad del plan, la relevancia de las medidas adoptadas y la capacidad para responder a diversas situaciones de emergencia. En última instancia, un plan de contingencia informático debe centrarse en su capacidad para proteger los activos digitales de una organización y garantizar la continuidad del negocio frente a posibles amenazas y eventos adversos. Como tal, la matriz de riesgo, en conclusión, lo que nos ayuda es a solucionar incidencias y a no afectar los procesos de la compañía. Listo, continuamos ya con lo que son las definiciones y como la terminología de la... Y vamos a ver pues un ejemplo de una matriz de riesgos que manejamos acá internamente, de cómo se debería llevar, qué campos debemos tener en cuenta y cómo se debe diligenciar para determinar su criticidad y demás. Entonces debemos tener las siguientes columnas preferiblemente. Un ID de riesgo es un ítem, una numeración en secuencia. Macro de proceso, que es el dispositivo, que es un servidor, si es una UPS, si es físico, lógico. El proceso que genera este dispositivo. Falla su identificación del riesgo. Causa de la indisponibilidad, que pueden ser varias. Nivel de prioridad en porcentaje. La calificación cualitativa, que esta la determina pues el puntaje que
Vamos de acuerdo al mapa inherente o el mapa residual. El promedio de probabilidad, que pues va atado a esta celda, se suman los ítems y pues se divide de acuerdo a la cantidad de ítems que tengamos. Secuencia o impacto, la calificación cualitativa, el impacto total, las medidas de control que podemos tener en cuenta para que esto no se presente, tiempo de ejecución de la medida de control, responsable del control, generalmente pues hay un responsable, puede ser todo el departamento de tecnología, una persona en específico de acuerdo a los roles que se asignen a cada cargo. Tiempo de ejecución de la medida en horas, cuánto nos demoraríamos en restablecer el servicio o en poner en funcionamiento nuevamente el servicio. Nivel de probabilidad de que se presente. Calificación cualitativa, también tiene una medida de acuerdo, sea baja, media o alta. Promedio de probabilidad. La consecuencia, nuevamente la calificación de esa consecuencia y el promedio de esa calificación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo de cómo está diligenciado. Entonces le asignamos un ID, recurso 001. ¿Qué macro de proceso es? Son servidores. ¿Qué proceso desempeñan? Pues son unos servidores virtuales que tenemos en la compañía. Falla su identificación del riesgo. Pues en este caso tenemos dos ítems a tener en cuenta. Fallos en el servicio de comunicaciones o desastres naturales. Fallo en el servicio de comunicaciones puede ser falla en el cable red, problemas de internet, problemas con un switch, con el firewall, etc. Y pues desastres naturales puede ser una falla eléctrica, una inundación, un incendio. Esto sería un desastre natural que afectaría, por ejemplo, una falla en el sector, un problema en la infraestructura, en las paredes, pisos o demás. Sería un desastre. Causa de la indisponibilidad. Estos son los ítems a tener en cuenta que pueden causar una indisponibilidad. Por ejemplo, ítem 1, errores de mantenimiento, actualización de programas. Puede presentarse, por ejemplo, se presenta de por sí seguido servidores, por ejemplo, Windows, que generamos una actualización de Windows, una actualización de seguridad, y esta actualización de seguridad nos bloquea o nos genera conflicto con algún software que tengamos instalado. Entonces, esto es un error de mantenimiento o actualización de programas. Licenciamiento, que se nos vence la licencia, que se nos olvidó licenciarlo y nos bloquea los servicios y nos empieza a pedir licenciamiento. Fallas de software, lo que decía, problemas de compatibilidad entre dos programas. Falla de hardware, pues daño de un disco, daño del procesador, falta de memoria RAM, todo lo que tenga que ver con los componentes físicos de nuestro servidor. Fuego, que es una falla, pues un incendio. Ataques contra el sistema de penetración, que pues es un ataque de un hacker o de un tercero que nos está intentando vulnerar nuestra información. Corte de suministro eléctrico, que también pues puede suceder. Para esto hay un respaldo que pueden ser UPS o temas de plantas eléctricas. Y temblores o inundaciones, que ya serían desastres naturales. Estos son como un ejemplo de unos ítems a tener en cuenta. Podemos ver que se le da una numeración 1.1, 1.2, 1.3, porque son fallos dentro del ítem 1, que está a nuestra izquierda, que es fallas en el servicio de comunicaciones. Y se le pone 2.1, por ejemplo, a temblores e inundaciones, porque hace parte del ítem de desastres naturales. En la siguiente columna le asignamos un porcentaje de probabilidad de que se presente esta indisponibilidad para poder calcular un promedio y darle nuestra calificación cuantitativa.
Por ejemplo, entonces a los errores de mantenimiento le damos un porcentaje de 30%. A licenciamiento un porcentaje de 20%. Como pueden ver, para entender, le ponemos el mismo número que tenemos acá, 1.1, y al frente el 1.1 tiene un 30%. No sé si alcanzan a ver bien o agrandamos un poquito el... Le hacemos un poquito al Excel para que se vea un poco mejor. Listo, acá lo podemos ver un poco mejor. Tenemos acá cada ítem, le vamos dando una numeración y al frente, pues de acuerdo a esa numeración nos vamos guiando para no cometer errores. Entonces calculamos el promedio, nos da un promedio de 12.5. Nos vamos a la escala que acabamos de ver y 12.5 nos da una calificación cuantitativa de que es baja la probabilidad de que se presente. Luego nos vamos a las consecuencias o impacto. También le vamos a dar una numeración y nos vamos a basar en el código o ID que le asignamos anteriormente. Entonces decimos que al 1.1, una consecuencia o impacto de 10, 1.2 igual 10, 1.3 y así sucesivamente. Generamos un promedio y este impacto, como se maneja de 1 a 5, nos da una calificación cuantitativa bastante crítica, porque su total nos sumó de 10 puntos. Medidas de control. Estas son las medidas preventivas que podemos utilizar para evitar que esta incidencia se presente. Entonces, el ítem punto 1 que podemos utilizar para evitar que se presente, pues monitoreo permanente. Hacer un monitoreo permanente a los recursos del servidor, a su funcionamiento y demás. Al ítem 1.2, que es licenciamiento, pues es así verificación del servidor, mirar hasta cuándo está licenciado, si la licencia es de por vida, si es mensual, anual, trimestral, de acuerdo a cómo la tengamos establecida. Falla de software. En este caso, pues nos atamos a un carga de sistema operativo de backup, puede ser otro servidor que tengamos con una réplica de la información, o puede ser un software de backup para restaurar la información. El 1.4, una falla de hardware, entonces pues el ítem sería reemplazar la parte y restablecer la máquina virtual. En este caso ponemos un ejemplo de Hyper-V. 1.5, que sería fuego, pues en este caso determinamos que no hay una medida de control para evitar que se genere como tal el fuego. Puede ser una falla externa, un incendio al lado, entonces esto no hay cómo prevenirlo. Por eso decimos que no hay una medida de control exacta para evitar que esto se presente. 1.6, que son ataques contra el sistema de penetración. En este caso podemos tener los controles de acceso configurados ya sea en el firewall, un tema de antivirus, para evitar pues que un tercero pueda acceder a nuestra información o a nuestros equipos. 1.7, corte del suministro eléctrico. Como ya lo evidenciamos, en este caso se pone el ítem que es una planta eléctrica. También podríamos tener una UPS, aunque como sabemos la UPS nos genera un suministro corto de electricidad de acuerdo a los dispositivos conectados y pues a la capacidad de la UPS. Entonces es mucho más factible o garantizable el funcionamiento si tenemos una planta eléctrica. Y para temblores e inundaciones, que sería un desastre natural, tampoco hay una medida de control porque es algo que no podemos prevenir o identificar cuando se va a presentar. Tiempo de ejecución de la medida de control tiene que ser permanente. Aquí ponemos un ejemplo de que se revisa cada 6 meses que se estén llevando a cabo. Esto se debe documentar y se debe tener como una documentación de revisión cada 6 meses. Eso se determina pues entre las diferentes áreas afectadas por las diferentes consecuencias o impactos que se generen. ¿Quién va a ser el responsable del control? Generalmente va a ser el departamento de tecnología, de acuerdo pues al orden jerárquico que tengan dentro de cada compañía.
tiempo de la ejecución de la medida en horas, o sea, cuánto tiempo me va a demorar en ejercer estas medidas de control y documentar. Por ejemplo, para el ítem 1.1, perdón, que es monitoreo permanente, es un tiempo de 30 minutos donde yo entro, pues puede ser una plataforma de SOC, entro a revisar informes, a revisar alertas que me esté generando la plataforma y demás ítem a tener en cuenta. Verificación en los servidores también sería un tiempo de 30 minutos. Entramos al servidor, lo ponemos a parchar, miramos actualizaciones de Windows, ya sea manualmente o por medio de un WSUS, otra herramienta que nos permita pues enviar estas actualizaciones automáticamente. Cargar sistema operativo de backup, tiempo promedio de 1 hora. Esto depende mucho, por ejemplo, del peso de la máquina, de la herramienta de backup que tengamos y pues de los medios de comunicación. Por ejemplo, si restauramos un backup de un dispositivo a otro, pues si tenemos una conexión por fibra, el tiempo va a disminuir comparado en una conexión por cable coaxial, que es más lenta. Y así sucesivamente, pues vamos determinando los tiempos de ejecución de cada medida de acuerdo pues al ítem y al plan que se tenga establecido. Nivel de probabilidad también de que se extienda el tiempo puede ser que se disminuya. Entonces también le damos un porcentaje. De acuerdo a este porcentaje, pues calculamos un promedio y de acuerdo al promedio general que nos da, pues le damos una calificación cualitativa, que en este caso sería baja, ya que le dimos porcentajes bajos a cada ítem, 7 y 10%, no pasa de ahí. Entonces, pues la afectación no sería mayor y su calificación cualitativa sería baja. Promedio de probabilidad, pues nos dio 8.3. Consecuencia, también le damos aparte una calificación a la consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos puede generar a futuro si hay que tomar acciones adicionales, si por ejemplo la solución que aplicamos es permanente o es definitiva. Todo esto lo tenemos en cuenta, le damos también un puntaje y de acuerdo al promedio se le da una calificación cuantitativa de que sería pues un ítem crítico en caso de presentarse. La calificación residual, pues en el promedio nos dio 8.3. ¿Cómo calculamos estos promedios? Pues de acuerdo a nuestros niveles. Aquí tenemos pues un resumen para tenerlo en cuenta y que no nos afecte. Tenemos el mapa inherente donde calculamos la probabilidad y el impacto y pues vamos haciendo los cálculos de acuerdo al puntaje total que nos da. El mapa residual, el mismo trabajo, impacto y probabilidad. Y pues aquí tenemos la matriz de riesgos, que es donde se define inicialmente algunos ítems a tener en cuenta para pues, poder calcular nuestra matriz y llegar a nuestros puntajes. Entonces acá vamos definiendo los ítems a tener en cuenta, les vamos asignando el ID, les vamos asignando un código para tenerlo pues diferenciado de los demás, vamos asignando un responsable y vamos definiendo las horas del tiempo de recuperación y demás. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, duda, inquietud al respecto. No, Wilson, por el momento estamos viendo, no hay dudas al respecto. Entonces, si quieres, podemos proseguir con la matriz de riesgos. Listo, entonces como vemos acá en ejemplo, entonces en nuestra matriz de riesgos lo que vamos a identificar es todos los activos y dispositivos que pueden entrar a afectar o generar una incidencia en nuestra continuidad de negocio. Entonces, macro de proceso igual, servidores, vemos que tenemos servidores ya sean virtuales o servidores físicos. Los fallos de identificación de riesgos vamos detallando. Esto, como lo digo, generalmente se revisa trimestralmente y pues de acuerdo a las incidencias que presentemos en sitio y demás, pues podemos ir añadiendo ítem o quitándolos de acuerdo a las experiencias que tengamos
y los servicios que tenga la compañía. Entonces podemos ver que entran temas de infraestructura, como los son NAS, que son servidores de almacenamiento. Ahí pueden haber fallos en discos, fallos de comunicación y pues esto afecta el tema. Y seguimos con el ítem de infraestructura. Lo vamos agrupando como por servicios o de acuerdo a la criticidad. Dentro de infraestructura tenemos la NAS, tenemos el firewall, que el firewall pues obviamente va a tener más ítem porque es un dispositivo que nos genera más servicios, más como administrar prácticamente la comunicación, entonces pues le vamos a detallar más ítem. Por ejemplo, pueden tener daños de hardware, que generemos una actualización de firmware y no nos sirvan algunas políticas, una mala configuración, que se genere en conflicto entre una y otra política, intrusiones de terceros, que puede ser un ataque de fuerza bruta o demás, y pues ya desastres naturales, que si se nos sale de las manos. Igual entonces, por ejemplo, con el firewall, que ya es un tema de infraestructura, también empezamos a detallar los diferentes causas que puedan generar indisponibilidad. En este caso, pues sobrevoltaje, que se nos apague el firewall, se nos reinicie, se nos dañe. Un daño repentino por funcionamiento, eso también puede suceder, que si ya es muy antiguo el dispositivo o demás, puede dejar de funcionar de un momento a otro por su vida útil. Condiciones inadecuadas de temperatura o calor, esto hace referencia pues al rack, si tenemos un adecuado tema de ventilación, o si pues no tenemos un adecuado tema de ventilación, se sobrecalientan los dispositivos y también puede generar una indisponibilidad de servicio. Fuego, que puede ser que el dispositivo se recaliente también por el ítem anterior y pues genere que se encienda, se prenda en fuego. Fallo en la instalación, fallo en la infraestructura, temas de eléctricos y demás, fallo del personal calificado. Esto hace referencia pues a fallos de configuración o de una mala manipulación del dispositivo, ataques de seguridad que va atado a intrusiones de terceros y temblores o inundaciones que ya serían desastres naturales y pues ya se nos salen de las manos. Y pues acá tenemos que debemos tener en cuenta o cuál es el paso a seguir en caso de que se presente cada ítem. Por ejemplo, con el ítem 1, que es sobrevoltaje o daño repentino, podemos hacer un reemplazo de equipo con equipo de contingencia y transferencia de políticas. Pues para eso también se debe tener en cuenta que debemos tener como un backup, estar haciendo un backup continuo de la configuración del dispositivo. En caso de que falle inadecuadamente, pues no vamos a poder sacar la plantilla directamente del dispositivo, entonces se debe tener un backup periódico de los dispositivos en caso de que toque hacer una recuperación. Revisión de cambios de última configuración correcta conocida. Hace referencia a lo mismo, un fallo de configuración. Ejemplo, creé una política nueva y me genera conflicto con una política que ya tenía. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos la plantilla que guardamos anteriormente con la nueva y empezamos a comparar dónde se puede estar generando la incidencia. Capacitación a personal a cargo de la administración del equipo. Esto es primordial, es señalar a la persona, no todos los dispositivos funcionan de la misma manera, algunos se generan conflicto con, por ejemplo, dos interfaces o demás, entonces la capacitación es primordial para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro del dispositivo. Y tener pues claro un procedimiento de restablecimiento de contraseña, acceso y recuperación de la configuración. Esto también es claro, eso se debería tener un paso a paso, un archivo adicional, por ejemplo, en Word, con pantallazos y paso a paso de cómo se debe realizar estas acciones para no ir a cometer errores. Evaluación de daño físico del equipo y de la infraestructura para posterior realizar la recuperación de los servicios. Pues esto ya hace parte más de temas físicos, por ejemplo, si se me daña una toma eléctrica,
Si tengo un daño, por ejemplo, en el rack, que se puedan caer los dispositivos y demás, esto hace parte de los daños físicos. Vemos quién es el responsable. En este caso, pues ponemos la empresa, poner un ejemplo. Y por último, pues vamos definiendo, de acuerdo al ítem anterior, el tiempo más o menos que me puedo demorar en llevar a cabo cada plan de contingencia o recuperación de servicio. Por ejemplo, vemos que para el reemplazo de equipo de contingencia y transferencia de políticas establecimos un tiempo promedio de 6 horas. Esto quiere decir que, por ejemplo, no tenemos el equipo en sitio. Entonces tenemos que comunicarnos con nuestro proveedor, que nos faciliten un dispositivo que sea compatible con el que tenemos actualmente, esperar que llegue el dispositivo a nuestras instalaciones, luego encender el dispositivo, hacer el cargue de la plantilla, mirar que sea compatible y, por último, hacer las conexiones físicas. Esto sería en cuanto a ítem de infraestructura, servidores, ítem de comunicaciones. Y pues ahí tenemos que empezar a revisar nuestra infraestructura, tanto lógica como física, y empezar a determinar todos los ítems que pueden entrar a generar conflictos o afectación de servicios. Luego ya de determinar estos ítems, nos vamos a la matriz completa, que es la anterior que vimos, y bien, pues empezamos a determinar los puntajes y pues a darle la criticidad determinada a cada ítem. Esto sería hacia grandes rasgos, pues el tema de la matriz de riesgos que se debe utilizar para tener un buen plan de contingencia en nuestra compañía. Muchísimas gracias, Wilson. Igualmente, si tienen preguntas, por favor, háganoslo saber acá en el chat. Igualmente, les agradecemos la asistencia y les recordamos que en caso de necesitar ayuda para realizar o revisar alguna matriz de riesgos que ustedes tengan de sus respectivas empresas, pueden comunicarse con el área de mercadeo al correo anacamacho@cetec.net o directamente con los consultores comerciales que ustedes tengan en caso de ser clientes. En caso de ser nuevos asistentes y de asistir a un webinar por primera vez de nosotros, pueden comunicarse al correo que les va a llegar al final de este webinar cuando terminemos, para que podamos asesorarlos y ofrecerles una solución acorde, un asesoramiento acorde, una consultoría. Entonces les agradecemos a Wilson por su tiempo y por su buena explicación sobre esta matriz.